Para cualquier sociedad, aumentar los ingresos de su población y en especial los ingresos constituye un objetivo deseable. Sin embargo, los niveles salariales solo pueden aumentar en forma sostenida cuando el aumento refleja un cambio similar en los niveles de productividad laboral. Cuando esto no es así, el incremento de los costos para el empleador supera lo que puede obtener la empresa con la contratación de un empleado adicional, lo que puede generar informalidad y desempleo. Por esta razón, la negociación del salario mínimo en Colombia incluye como una de las variables relevantes los cambios observados en la productividad laboral que hayan tenido lugar en la economía. Sin embargo, en su proceso de fijación existen otras consideraciones que distorsionan la relación entre productividad y los salarios. El objetivo de este editorial es hacer un recuento de la productividad laboral en Colombia y su relación con el salario mínimo. La productividad se define comúnmente como una relación entre el volumen de salida, producto, y el volumen de entrada, insumo, en un proceso de producción. En otras palabras, este concepto ofrece una medida sobre la eficiencia con la cual una economía emplea sus insumos para generar un determinado nivel de producto. Por tanto, un mayor nivel de productividad está asociado a una mayor competitividad de un país y permite mayores tasas de crecimiento. De acuerdo con las estadísticas del Conference Board, la productividad laboral en Colombia presentó una trayectoria relativamente creciente desde el año 2000 y alcanzó su punto máximo de expansión en 2006. Sin embargo, como resultado de la crisis internacional de 2008, la productividad cayó drásticamente y en 2009 se contrajo en 1.2%. Posteriormente, el crecimiento de la productividad se recuperó levemente, pero ha presentado un pobre desempeño y se estima que en 2017 tuvo una variación negativa de 0.3%. En el contexto latinoamericano, la productividad de Colombia se mantiene rezagada. En efecto, el país ocupa un lugar bajo entre los pares de la región, ubicándose por debajo de Uruguay, Chile, Argentina, México y Brasil. En Colombia, el salario mínimo se establece a partir de una negociación entre los sindicatos, las empresas y el gobierno y debe aumentar al menos al ritmo de la inflación observada. Típicamente se tienen en cuenta los cambios en la productividad para definir ese aumento. Sin embargo, dentro de la negociación se contemplan también elementos ajenos a los dos criterios técnicos y esto ha llevado a que hoy en día el salario mínimo en Colombia, lejos de ser un piso salarial, represente el 86.2% del salario mediano y el 57.3% del salario promedio, porcentajes superiores a los de cualquier economía de la OECD. Por otra parte, el diseño institucional para definir el salario mínimo no se ha basado en las características intrínsecas de las regiones, con lo cual se omiten las diferencias regionales en productividad. Por ejemplo, usando la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para 2011, la OECD encuentra que el salario mínimo es superior al ingreso mediano y promedio de las regiones más pobres y de menor productividad, donde, además por esa misma razón, la informalidad es particularmente alta. El reciente estudio de Arango y Flores apunta hacia esas mismas consideraciones. Los autores señalan que, dada la heterogeneidad regional de la informalidad, la productividad laboral igualmente será diferente entre ellas. En este contexto, los resultados econométricos evidencian un efecto positivo y significativo del salario mínimo sobre la tasa de informalidad, debido a una desconexión entre la productividad de la mano de obra menos calificada y el nivel del salario mínimo. A partir de la evidencia, los autores proponen, tal como lo ha hecho FEDesarrollo desde hace varios años, implementar un salario mínimo diferencial por regiones. Del último informe coyuntural laboral destacamos: la tasa de desempleo para el total nacional se situó en 9,4% en el promedio anual de 2017, registrando un incremento de 0,2 puntos porcentuales frente a 2016. En el promedio del 2017, la tasa de ocupación se ubicó en 58,4%, 0,2 puntos porcentuales menos que lo registrado en 2016. Lo anterior está en línea con la desaceleración en la generación de empleo en la segunda mitad del año, particularmente en las cabeceras municipales. Durante el trimestre octubre-diciembre, la tasa de informalidad para las 13 ciudades principales se ubicó en 47,2% y para las 23 ciudades se ubicó en 48,3%. En ambos casos se presentó una reducción respecto al mismo periodo 12 meses atrás. En el promedio del 2017, la tasa de informalidad para las 3 y 23 ciudades principales se contrajo en ambos casos en 0,2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Durante el trimestre octubre-diciembre, la tasa de desempleo para la población entre 14 y 28 años se ubicó en 14,9%, incrementándose 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre un año atrás. La tasa de desempleo para hombres y mujeres mostró incrementos a nivel nacional. En el promedio del año, la tasa de desempleo aumentó 0,3 puntos porcentuales frente a 2016, especialmente por el incremento en el desempleo de las mujeres. Los invitamos a consultar todos nuestros informes en la página de internet www.fedesarrollo.org.co.